Bien, continuando con la temática, tenemos la creación de un entorno inmersivo. Para esto, hemos usado nuestro software de simulación Unity 3D. Como podemos ver, se han usado softwares anexos para poder nosotros integrar todas las estructuras necesarias para construir un ambiente que sea realista. En este caso, se han descargado preestructuras ya construidas de páginas gratuitas con estructuras 3D, como por ejemplo 3D Warehouse. En este caso se le ha adicionado y se le ha quitado algunas partes dependiendo de la necesidad. Como es nuestro caso, tenemos un tanque con una chaqueta y adicionalmente se le ha colocado algunos soportes. Además, hemos descargado una estructura de un galpón, editándola bajo nuestra necesidad, como podemos observar en la segunda imagen, y añadiendo elementos individuales que se requieren para construir nuestra planta, considerando que tenemos tanques de agua y tanques también que incluyen la chaqueta térmica. Aquí nosotros podemos ver que para darle realismo se utilizan diferentes librerías. En este caso se ha incluido una librería de Aquas Water River. En este caso nosotros nos descargamos y nos viene con diferentes materiales que aportan mucho más realismo a lo que es nuestra agua. Vemos acá nosotros que hemos realizado las diferentes conexiones mediante tuberías, un motor, un tanque de agua y un calentador de vapor que ingresa a la chaqueta, teniendo concatenación esto con la parte que comprende nuestro sistema, el cual se ha diseñado, cuyo diagrama se ha explicado en el informe número 1 o parte 1 de este grupo de videos. Tenemos también en nuestro lado derecho el empleo de la librería Chart and Graph, mediante la cual nosotros podemos incluir gráficas que se muestran en tiempo real, las cuales van receptando un dato y evolucionan al mismo tiempo. En la parte inferior se han incluido para esta unidad set points y también sliders para perturbaciones, pueden ser a la entrada o a la salida. Los set points sabemos que estamos trabajando con flujos de entrada de agua y un flujo de vapor de entrada. Son nuestras dos variables deseadas. Es decir, nosotros setearemos en qué posición queremos que esté, un nivel de altura o un nivel de temperatura en el caso del vapor, y esperamos que nuestra salida se acerque. La perturbación, al incluirla, puede producir mínimos cambios, ya que nuestro controlador ha sido realizado bajo un análisis de robustez que permite que siga funcionando a pesar de que existan la presencia de señales indeseadas en cualquier parte de la planta, sea un sumador a la entrada después del controlador o a la salida como sensores, ya que son los que toman los valores de la salida como medición y generalmente en la vida real se tiene la unión de señales indeseadas en este momento del proceso. También considera la parte de errores de modelaje, como se indicará a continuación en el código. Bien, para la comunicación, nosotros hemos visto en el video número 2, parte número 2, controlador, que hemos diseñado un controlador en lazo cerrado únicamente empleando el software de MATLAB y lo hemos probado, variando nuestra matriz de ganancia y quedándonos con la matriz, con los valores de la matriz en la cual el sistema trabaja de forma óptima al momento de controlar. Ahora, en el caso en que nosotros vamos a usar Unity 3D y MATLAB, se requiere la comunicación de los dos. Esto se logra mediante las memorias ARSI, las mismas que permiten una comunicación bilateral, es decir, de envío y recepción de datos. En este caso se ha realizado un pequeño esquema que ejemplifica y muestra los datos que están siendo escritos y leídos por cada una de estos programas. En MATLAB, los datos que se están escribiendo son las acciones de control. Tenemos la acción del control de flujo de agua y el flujo de vapor, es decir, luego de nuestro controlador nosotros tenemos los actuadores. Estos actuadores, para este caso en particular, son válvulas.
Dichas válvulas son consideradas como aperturas, es decir, un flujo que pasará por la sección dependiendo de si se abre más o se cierra. Estos valores serán leídos en nuestro software de simulación Unity y con estos valores trabajará para darnos valores de salida, que es nivel y temperatura del agua. Estas son las salidas de nuestro sistema y vienen de Unity, ya que ahí es donde se ha implementado nuestro modelo matemático no lineal para que evolucione el sistema de forma gráfica y en forma de animación de 3D. Estos datos sabemos que es un controlador en lazo cerrado, tiene que cerrarse, entonces retornarán a MATLAB, por lo que estará leyéndolos. Bien, en MATLAB la codificación necesaria para esto siempre tiene que seguir los siguientes pasos. En primer lugar, debemos cargar la librería. Esto se logra mediante load library smclient64.dll smclient.h. Este archivo .dll ha sido colocado en nuestro disco local C en la parte de Users para que pueda funcionar de forma adecuada. Es la licencia para que nuestro programa en MATLAB pueda funcionar y cargar nuestras memorias ARSI. smclient.h es un archivo adjunto que se encuentra junto con este programa en la misma carpeta para que al ejecutarse pueda funcionar. Bien, una vez cargadas las librerías procedemos a crear las memorias. En este caso hemos creado dos memorias. La primera se llama memoria Unity y tiene 10 espacios y es de tipo flotante. El 2 corresponde a tipo flotante y el 10 corresponde al número de espacios de la memoria. Luego tenemos la memoria MATLAB con el mismo número de espacios y del mismo tipo de dato. Luego de haber creado las memorias procedemos a abrirlas. En este caso se usa el comando Open Memory y luego indicamos qué memoria vamos a abrir y de qué tipo es. Como podemos ver, se realiza este procedimiento tanto para memoria Unity como para memoria MATLAB. Luego nosotros tenemos la parte de lectura. Siempre que tenemos un comando de lectura podemos observar que su instrucción principal es getFloat. GetFloat porque es el tipo de dato que estamos usando. Dependiendo de su necesidad existen más posibilidades de datos, pero tiene que considerar que puede cambiar getInt y también cambiaría el número del tipo de memoria creada y abierta, por supuesto. Vemos que los datos que estamos recibiendo son de altura, temperatura y temperatura de la chaqueta, aunque los datos que únicamente vamos a controlar es la altura y la temperatura del agua propiamente. Cada uno de estos datos está siendo leído de una posición específica, es decir, estos datos fueron escritos en nuestro software Unity, en memorias específicas que tienen que tener relación con lo que estamos leyendo. Leemos de la posición en la que hemos escrito. Luego, hemos dicho que vamos a escribir datos en MATLAB, como son las acciones de control saturadas. Por ello tenemos setFloat, MATLAB, memoria MATLAB, el flujo de entrada de agua y el flujo de vapor de la chaqueta, en el primer caso en la posición 0 y en el segundo caso en la posición 1. Estos datos serán leídos como contraparte en lo que es Unity. Otro dato que también se está recibiendo, que viene desde los sliders que hemos mostrado hace unos instantes, son la altura deseada y la temperatura deseada. Esto nosotros podemos ver que estamos leyendo mediante un getFloat de la memoria de Unity y viene de la posición 5 y 6 respectivamente. Bien, aquí las partes esenciales de la codificación de las memorias ARSI en la parte del software Unity tenemos con respecto a las librerías de Unity. Tenemos que importar de igual forma en smclient.dll. Es otra forma de incluirlo ya que estamos trabajando en programación en Visual. Podemos ver las líneas de código que nos ayudan para esta labor, que han sido tomadas del archivo ejemplo de memorias ARSI.
Luego nosotros tenemos la parte de Open Memory. En este caso no se crean las memorias en Unity, ya que este procedimiento ya lo hemos realizado en MATLAB y únicamente debe ser hecho por una vez y en un solo software de los dos que se esté comunicando. Aquí abrimos la memoria, tanto memoria Unity como memoria MATLAB tipo flotante. Los datos que estamos enviando desde aquí es la altura por la temperatura más una perturbación, que esta perturbación viene de un slider que es RP3. También tenemos un dato interesante que es la temperatura, que también considera una perturbación que nace de un slider, la variación de un slider, y este dato se enviará a MATLAB. Otra parte importante, también tenemos los set points, tanto para altura como para temperatura, escrito en las posiciones 5 y 6, que recordemos que son aquellas en las que se está leyendo. Bien, los datos que reciben de MATLAB, podemos ver que la instrucción es similar a la que estamos usando en MATLAB. Tiene la palabra clave getFloat y luego tenemos la memoria de la cual queremos leer y la posición de la que se lo está realizando. Esto también incluye una perturbación que vemos que tiene el slider asignado a RP1 y en el segundo caso, para el flujo de entrada de vapor, se le suma más una perturbación RP2. Los sliders que hemos mencionado con anterioridad se programan de la siguiente forma. Fijamos la variable HD, que viene a ser altura deseada, será igual al valor del slider HD. Asimismo, para la temperatura deseada viene de un slider TD. Para los sliders de las perturbaciones se le ha colocado los nombres de RP1, 2, 3 y 4. Y estos datos nosotros podemos definir cuántos decimales queremos que se observe en nuestro entorno virtual. En este caso, para los set points y para las perturbaciones hemos puesto con 2 decimales, es por ello que observamos F2. Si queremos que se incrementen o disminuyan, por ejemplo, a 5 decimales, deberíamos poner F5, considerando que al hacer este cambio también deberíamos darle más espacio en lo que es el ancho en el entorno virtual de Unity 3D en la parte del inspector, que se mostrará a continuación. El modelo de la chaqueta térmica, podemos ver que estamos sumando en el momento que enviamos los datos a MATLAB más las perturbaciones, que se explicó anteriormente. Se lo ha repetido aquí para hacer hincapié en que se está tomando los valores de los sliders y adicionándolos a su variable correspondiente. La codificación para la evolución del color de la chaqueta se lo hace bajo el criterio RGB, Red, Green and Blue. Esta escala nosotros podemos ir variando, tiene un mínimo de 0 y un máximo de 1. Cada agrupación de números ha sido colocada en función de la temperatura variante que tiene nuestra temperatura en la chaqueta y se ha colocado una escala que inicia con 30, luego pasa de un rango de 31 a 40, se coloca un azul, un valor un poco frío, un color tendiendo al color aluminio, ya que hablamos de que no está tan caliente. A medida que va ascendiendo, podemos ver cómo se incrementa el primer valor, R, que corresponde a red, para que nos den tonos mucho más cálidos, indicando y teniendo relación que la chaqueta se está calentando. Chart and Graph es una librería paga que nosotros podemos descargarla en nuestro software Unity 3D en Store y nos sirve para graficar nuestras evoluciones. Tenemos los datos de altura, temperatura del agua y temperatura de la chaqueta. En este caso se han tomado secciones de código de 3 diferentes archivos, específicamente en el Private Void Update. Podemos ver en el primer caso que estamos tomando el dato de la altura y este dato está siendo graficado a lo largo del tiempo en nuestro primer Chart and Graph. Luego nosotros tenemos el dato de la temperatura y será de igual forma graficado en nuestro segundo Chart and Graph.
Y finalmente, como extra, hemos colocado la temperatura de la chaqueta para poder relacionar con la evolución que tiene la temperatura del agua y la temperatura de la chaqueta, ya que existe un intercambio de calor entre los dos. Aquí hemos colocado una imagen que resulta, luego de haber ejecutado nuestro programa por cierto tiempo, podemos ver que está implementado el controlador, la ley de control mediante las memorias, ya que el controlador ha sido construido en el software MATLAB como se explicó en la parte número 2 del compendio de videos, y nuestra evolución del modelo matemático se encuentra en Unity. Tenemos la parte variable de los set points, que vemos cómo se ha ido cambiando tanto en nivel como en temperatura del agua, y las salidas que se han obtenido. Podemos observar que tenemos un comportamiento mucho más rápido en lo que es la respuesta, el acercamiento de la salida con respecto al valor deseado en nuestra variable de nivel, ya que estamos hablando de una variable de control rápido, por el hecho de poseer válvulas que se cierran o abren de forma inmediata según el controlador lo requiera. En la temperatura, el control es mucho más lento, debido a que se trata de un sistema de control propiamente más lento. En este caso hemos partido del análisis matemático y modelamiento, y sabemos que la temperatura resulta de varias interacciones de transferencias de calor que involucra tanto la chaqueta como el agua, y por ello es que el controlador vemos que se acerca al valor deseado luego de un tiempo. En la parte 2 se ha visto que se le ha dado un tiempo de 1000 para poder evidenciar claramente este factor. La temperatura de la chaqueta es una variable que no está siendo controlada, ya que tenemos dos entradas, flujo de agua y flujo de vapor, y dos salidas, nivel y temperatura del agua. La temperatura de la chaqueta únicamente se ha colocado para hacer un análisis de relación con la temperatura del agua. Podemos ver que aquí tenemos los sliders de los que hemos hablado, que han sido configurados en Visual C. En este caso, estamos variándoles para observar qué efecto tienen las perturbaciones sobre el controlador, y como podemos ver, sigue respondiendo de forma óptima nuestra salida.